Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué parte del mundo estés. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este Zoom que salió gracias a Siska y a Lourdes, que andan por acá también, que estábamos diciendo, ¿y si hacemos algo para hablar un poquito del fundamento, del regalo que es, de la contribución que es para todos y que ha sido para nosotras, porque hemos en principio tomado esta clase de mi parte y de parte de ellas? Y después, bueno, ahora le estamos dando, ¿cómo puede mejorar? Es fantástico. No me acuerdo quién es que dice, creo que es un maestro de yoga, no me quiero equivocar, no voy a decir nombres, que realmente para aprender algo tenés que ponerlo en práctica y para poder hacer la maestría tenés que empezar a darlo o a regalarlo. Así que, ¿cómo puede mejorar ese universo? Vamos a ver qué tenemos para todos el día de hoy. Muy bienvenidas. Y bueno, esta es un Zoom donde vamos a estar hablando de herramientas de Access, en principal de la clase de El Fundamento de Access, esto por acá. Y traigan sus preguntas, de eso se trata, es lo que les quiero decir. En Access, la pregunta la utilizamos para acceder a más conciencia, y de eso se trata esto, de acceder a la información que nos va a permitir mucha más expansión en nuestra vida. Así que bajen sus barreras porque es mucho más fácil cuando relajamos el cuerpo. Ya sea que sea una charla, también contribuye a que la energía fluya de otra manera, así que bajen sus barreras, expándanse. Todas las proyecciones, expectativas, conclusiones, definiciones, juicios, alineaciones y rechazos que tengas de lo que vas a recibir el día de hoy, lo podemos ahora destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, boba, limitaciones. Y todas las proyecciones, expectativas, todos los juicios, todo lo que crees que sabes y todo lo que crees que no sabes de la clase del fundamento de Access, lo destruyes y descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, boba y más allá. Acá dice, no me llega el audio, capaz tenés que chequear algunas cositas de los ajustes, porque todos por acá están escuchando, ¿no? Ok, entonces, mi nombre es Virginia del Pino, para quienes no me conocen. Empecemos por ahí. Soy facilitadora certificada de Access Consciousness, facilitadora certificada hablando con las entidades, y en esta realidad también soy arquitecta. Y esto es todo lo yo soy que he creado, también es parte de lo que cambiamos a través de la clase de fundamento. Entonces, Ay, porque ¿qué ahora lo escucho. preguntas tienen sobre esta clase? Siska, ¿qué pregunta tenés sobre esta clase? O alguien que tenga una pregunta que quiera traer aquí y ahora. Si no, empiezo a comentar de cómo ha sido la clase de fundamento, qué es, de qué trata. ¿Quieren que arranque por ahí? Sí. ¿Sí? Ok. La clase de fundamento. Es una clase, ahí va, ¿de qué trata? ¿Qué contribuye a nosotros? Gracias por esas preguntas. Eso. La clase de fundamento es una clase de 4 días o 3 días y medio, se podría decir, porque el primer día o uno de los días es un poco más cortito, y es una clase avanzada de Access. La primera vez que escuché mencionar esta clase fue en mi primera clase de barras, ya hace unos cuantos años atrás, y realmente fue como un flash, fue algo que pasó muy desapercibido en mi vida. En ese entonces estaba tomando mi primera clase de barras, estaba enterándome de qué era el podipoc, y la verdad es que en ese momento, hasta la clase de barras era algo totalmente nuevo para mí, que tenía un valor como muy alto, ¿verdad? Y en ese entonces, ya por mis 35 años, creo que fue cuando tuve mi primera clase de barras, la caja de mi realidad era casi exactamente el tamaño de mi cabeza. Esa era la caja de mi realidad. Hacia donde mirara, tenía certeza de todo lo que había en mi realidad. Era la caja de zapatos que yo conocía como mi realidad. Entonces, todos los yo soy, como les decía ahora cuando arranqué, todo lo que era mi realidad, lo que era mi realidad como arquitecta, de quién era,
con los vínculos que tenía, con mi familia, con los amigos, estaba basado y estaba todo metido ahí en esa caja. Y como arquitecta, créanme que había hecho una maestría en la estructura de mi caja, por así decirlo, y me sentía como muy eh, a gusto, por así decirlo, con lo que había creado como mi realidad en ese entonces. Entonces, alguien que tenía unas estructuras muy fuertes, unos cimientos, fundamentos de la realidad muy fuertes, diciendo, yo soy Virginia, yo soy esto, yo soy aquello, yo me vinculo acá, esto es lo bueno mío, esto es lo malo mío, estaba como muy bien creado para mí. Y en el momento en que me mencionan esta clase, fue como, ok, me mencionaron la clase y me mencionaron automáticamente el valor de la clase, que en ese entonces la clase de barras era muy cara para mí, era algo que tenía un valor elevado. Cuando me mencionaron la clase de fundamento, que era como 4 veces más en ese entonces, lo primero que vino a mi cabeza fue, están locos, están mal de la cabeza. Mirá si voy a invertir todo ese dinero, que ni siquiera lo tengo, porque ni siquiera tenía ese dinero, en una clase que dura 4 días, nada más. Mejor me hago un viaje o agarro y hago un curso anual que por lo menos ahí voy a saber desde mi mente que estoy invirtiendo el dinero en algo que me va a rendir más, porque va a ser un año. Y todo lo que esto está trayendo en sus universos lo podemos ahora destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobat y más allá. Entonces, conocí el fundamento de Access o el nombre de esta clase en mi primera clase de barras y fue como, sí, sí, claro, hasta luego. Esto no es para mí, no tengo ese dinero. Ya fue después de empezar a correrme mucho las barras, de empezar a tomar otras clases chiquitas de Access que fui ahí como picoteando entre Procesito, entre Facelift y otras que te vas enterando a medida que entras en el universo de Access. Llegué a mi segunda clase de barras y ahí tenía una facilitadora, Silvana, que ella ya había tomado la clase de fundamento. Entonces, a medida que hablábamos, me compartía cosas de esta clase y lo que yo no me estaba dando cuenta, que me estaba compartiendo la energía de lo que ella había recibido también en esta clase, más allá de las palabras. Ella me compartía lo que había sido para ella, los cambios que había tenido, y eso fue lo que a mí dijo, esto está interesante. Y ahí fue donde se encendió, por así decirlo, la llamita de fundamento. Fundamento es una clase de 4 días, es una clase avanzada, donde el único requisito es que tengas una clase de barras. Y se llama fundamento porque lo que hace es romper los fundamentos o los cimientos desde donde estás creando tu realidad, desde donde estás creando una realidad conocida o una realidad predeterminada. Una realidad donde vos sabés desde cierto control lo que podés hacer, lo que podés llegar a tener y lo que queda fuera de tu realidad, lo que nunca va a ser accesible para vos. La realidad que tiene cada una de nosotros el día de hoy es el resultado de las elecciones que hemos tomado durante toda nuestra vida. Lo que tenés hoy, ya sea que te guste o no te guste, lo has elegido vos. Y en la clase de fundamento lo que hacemos es romper con todas esas decisiones no, con todos esos puntos de vista o creencias de que los cambios son posibles hasta cierto punto o que según la edad que tenés, vos ya no podés crear una vida diferente, o que tu realidad ya no va a cambiar más porque no tenés suficiente dinero, o porque sos mujer, o porque vivís en un pueblo alejado de las ciudades donde pasa todas las oportunidades y demás, todos esos por qué que tenés, por los cuales vos estás determinando cómo es tu vida, cómo va a ser, y a su vez creando ese futuro predecible, son las razones que crean tu realidad. Tu punto de vista crea tu realidad, eso es lo que decimos en Access. Y el fundamento lo que hace es cambiar, destrozar tu realidad para crear una realidad diferente. Y todos los lugares donde no estén dispuestas a realmente destrozar su realidad, donde no estén dispuestas o dispuestos a perder absolutamente todo lo que es su realidad del día de hoy, para poder crear una realidad desde las posibilidades, desde la magia, desde los milagros,
¿Estarían dispuestas a destruir y descrear todo eso? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobat y más allá. Ese es el podipoc del que les hablaba para los que no han hecho una clase de barras o una clase de Access. Se llama enunciado declarador y es una herramienta de Access Consciousness. Entonces, lo que hace Fundamento es darte la energía donde vos sos la fuente de creación en tu vida. En esta realidad, cuando hablamos de esta realidad, hablamos de una realidad de polaridad, una realidad de limitación, una realidad donde nos han dicho que tenemos que hacer las cosas bien, que siempre tenemos que hacer las cosas como los demás, que tenemos que buscar encajar, que tenemos que buscar ganar, que tenemos que hacer las cosas para beneficiarnos siempre de algo. Y es como una realidad donde hay mucha dualidad, ¿no? Está lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Y la conciencia, que es lo que buscamos en Access, lo incluye todo. Esta realidad lo que te hace creer es que vos estás separado o separada del todo, no estás en unicidad. Cuando vos te das cuenta de que no es así, de que es una de las grandes mentiras de esta realidad, de que no tenés que crear las cosas sola en el universo, porque nunca estás sola, ahí es donde te permitís esta parte donde decimos que cuando elegís, el impacto es en todo el universo. ¿Alguien tiene una pregunta? Porque si no puedo seguir hablando. Sí, así, de todo. Virginia, hay unas preguntas en el chat. Dime, pues yo a veces no miro mucho el chat. ¿En qué contribuye el fundamento? Ok, ¿en qué Bueno, creo que es contribuye? un poco ya lo que... En mi caso, puedo comentar por mi caso, es un cambio en la realidad, en las posibilidades a las cuales yo pensaba que eran parte de mi realidad y en las cuales no eran parte de mi realidad. Yo tenía una vida muy, por así decirlo, si miro hacia atrás, sin juzgarlo, como muy chiquita, donde todo era ajustado a, bueno, como decía, quién soy, dónde soy, lo que soy, el dinero que tengo, la profesión que tengo, y no me permitía ir mucho más allá de eso. En mi caso fue un antes y un después en el sentido de darme cuenta de, bueno, por así decirlo, yo siempre fui desde pequeña muy soñadora, siempre me gustaron las películas de fantasía, toda esta cosa de la magia, y a medida que iba creciendo, era como que todo eso se iba apagando. ¿Alguna vez les pasó que cuando eran chiquitos sentían o creían que eran especiales? ¿No tenían como esa sensación de que eran especiales y en algún momento esta realidad fue como apagando esa chispa? Vos sabías que eras especial, pero nadie lo reconoció. Vos sabías que podías crear cosas grandiosas para este planeta, pero te encontraste con todos los no, que este tipo de cosas no eran posibles. Lo que fue para mí fundamento fue como, wow, todo esto que yo sabía en alguna parte de mi universo que perdí por ahí es verdad. Todo lo que me dijeron que no era posible, que no había manera de cambiar, por ejemplo, mi situación con el dinero, por ejemplo, todos los dolores y malestares físicos que tenía, por ejemplo, la forma de vincularme con la vida, todo, el todo, eso lo cambié a través de las herramientas. Y lo que te da fundamento es que, por lo menos hablo desde mi persona, es que te das cuenta de que vos sos quien crea todo. Vos sos el creador de todo y no estás separado de nada. Cuando vos estás desde la unicidad, desde esta parte donde realmente estás en la elección de crear la vida que vos querés, te das cuenta que es posible cuando empezás a usar estas herramientas. Y para todos es diferente. Yo antes de hacerme facilitadora certificada, fueron como, bueno, algunos procesos que cada cual tiene sus procesos. Yo tomé alrededor de 7 fundamentos antes de elegir dar ese paso, ¿no?
En algún momento lo había elegido, pero bueno, había quedado como oculto en el camino. Y en cada fundamento que tomaba iba como empoderándome, iba sacando muchas capas de limitación que estaban como ahí apagando y apagando mi ser cada vez más. En cada fundamento era un nuevo redescubrirme, sacar cosas diferentes. Por ejemplo, en mi primer fundamento, el gran descubrimiento para mí fue todo el tema de las entidades y el darme cuenta de que tenía estas capacidades de percibirlas mucho, de percibirlas con mi cuerpo, de percibirlas a mi alrededor, de cómo susurraban a mi oído y yo pensaba que eso era todo mío, por eso pensaba que estaba bastante loca. Y fue como ese, wow. Después se me fueron mostrando otras herramientas que a medida que las iba usando se volvía un poco intenso, pero la intensidad no quiere decir que sea algo bueno o malo. Para vos, Siska, por ejemplo, cuando tomaste tu fundamento, ¿cómo fue? Pues ahora me estaba acordando cuando has dicho esto de los niños pequeños cuando nos sentimos especiales. A mí me pasaba una cosa muy curiosa que luego con el fundamento pude reconocer que no era tan raro lo que me pasaba a mí cuando era pequeña. Y es que cuando me iba a dormir me gustaba mucho ah, viajar hacia el universo, me iba hacia las estrellas, hacia los planetas y desde lo lejos veía la Tierra, el planeta Tierra. Y como yo era una niña pequeña que sufría mucho por el mundo y por todo el mundo, es decir, por el planeta Tierra y por las personas, yo sufría mucho. Entonces me imaginaba cada noche cuando me iba a dormir que yo cogía un manto que cubría todo el planeta Tierra, lo sacudía para limpiarlo de todo lo que sobraba, que no contribuía al planeta, ¿no? Y volvía a colocar ese manto sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra, ya limpito, sin sufrimiento, sin violencia, sin todo eso. Y luego me dormía muy tranquilamente, muy en paz, como que, wow, he hecho algo por el planeta Tierra. Pero claro, yo pensaba que, sobre todo cuando fui creciendo, dije, bah, pero qué tonterías. Y dejé de hacerlo, de hecho, ¿no? Pero cuando descubrí a través de las barras y del fundamento que eso no es tan raro y que eso es expandirse. Yo lo que hacía era expandirme, ¿no? Y lo descubrí allí y en el fundamento pude ver y pude reconocer que yo no era tan rara y que sí, que realmente hay muchas cosas que son posibles. Y eso, para mí el fundamento fue como abrir una gran puerta enorme a la vida y decir, wow, lo que tú decías, ¿no? No hace falta vivir en una cajita pequeña, sino que podemos salir de esta caja pequeña y wow, pero fíjate todo lo que hay disponible para mí, todo lo que es posible realmente, ¿no? El fundamento te permite reconocer todo eso. Por lo menos para mí, ah, significó todo esto. Fue un wow, Sí, fue muy tal cual. bonito. Para mí fue como ese wow también. Y cuando empecé con la energía de fundamento, cuando fui a tomar mi primer fundamento, era, no sé ni por qué quiero esto, porque me habían compartido algunas cosas y yo estaba con que tenía que tomar mi fundamento, que mi vida iba a cambiar cuando tomara mi fundamento. Era como esa conciencia, ¿no? Que tenía de que algo iba a cambiar, había algo para mí en esa clase que lo iba a cambiar todo. Y así lo fue. Tomé mi primer fundamento y después de eso eh, logré como cerrar muchos círculos que tenía viciosos con respecto a mi trabajo, con respecto a mi pareja, con respecto a, bueno, la forma en que me relacionaba, donde tenía que ser la chica correcta, que le caía bien a todos, que siempre estaba dispuesta a hacer todo por todos y nunca elegirse a una misma. Incluso imagínate que cuando elegí esta clase tenía tantos puntos de vista del dinero que tomé mi fundamento en secreto. Solo yo sabía que estaba tomando el fundamento. En ese entonces en Uruguay no había nadie que lo dé así
que esté viviendo acá y que diera el fundamento, entonces esperaban a que venga alguien del exterior a dar la clase. Y me acuerdo que ahí me enteré que venía un facilitador a Uruguay, y ahí estaba el número de la personita que organizaba, y la llamé, y le digo, quiero tomar mi fundamento. Y le pregunté las cosas, el día, y me dice, cae lunes, martes, miércoles y jueves. Perfecto, está todo el mundo trabajando, nadie me va a decir nada, nadie se va. Desde el punto de vista que había atrás, que era, ¿cómo voy a invertir este dinero solo en mí? Voy a darme el lujo, pensaba, de gastar este dinero solo en mí y no hacerlo en algo con los demás, como si le debiera ese dinero a los demás. Y fue como, ok, es perfecto para mí, me voy a mi fundamento. Y por varios meses después nadie se enteró que había tomado fundamento, hasta que empecé a romper, bueno, con mi expareja, con muchas cosas que estaban ahí complicadas. Y no quiere decir que tomes fundamento y rompas con tu pareja, sino que yo ya llevaba una relación muy tóxica de años y años, de la cual era un vínculo que iba, venía, iba, venía, iba, venía y nunca se cerraba. Ahí me di cuenta que había mucha cosa de entidades que estaban ahí. Cada vez que yo me separaba eran las entidades que lloraban, por eso pensaba que era yo y tenía que volver. Y como muchas cosas que vos te empezás a dar cuenta, ¿no? Y esto lo digo simplemente porque hay tantas cosas que estamos ahí percibiendo, que pensamos que son nuestras, y con las herramientas de fundamento te das cuenta que vos podés cambiarlo todo. Cuando te das cuenta de que lo que está interfiriendo con vos es tu percepción de entidades, que lo que estás sintiendo en tu cuerpo es algo que está pasando por ahí con otros cuerpos, o estás siendo consciente de lo que está pasando en muchos cuerpos en el planeta. Cuando te das cuenta del poder de la elección, ¿no? De elegir algo y que la magia aparezca. Y para mí fue un super wow, realmente. Fue como wow, wow, wow en cada cosa que se me mostraba. Y esta cosa donde está todo conectado, porque pensamos eso, que estamos desconectados, apartados del universo, solos, que tenemos que hacer todo solo. Y no sé si para alguien es novedad, pero esto es un universo energético y todo está conectado. Estamos conectados a todo y cada vez que elegimos, el universo está ahí para regalarnos. Cada vez que elegimos por nosotros, para crear algo más grandioso en nuestra vida, para expandir nuestra vida, eso impacta en todo el universo. Y tu elección lo que hace es que empieza a mandar estos mensajes, crea como estas líneas donde se envían al universo y el universo a través de los entrelazamientos cuánticos empieza a mover todos sus engranajes para contribuirte. Y es como magia. Yo siempre supe que la magia existía, solo que después de grande me empezaron a decir que no, y me lo creí. Así que para mí es una energía de cambios, de posibilidades, de milagros, de magia y de conciencia. Es un viaje de conciencia. Todo lo que quieras cambiar en tu vida, todo lo que no está funcionando en tu vida, es un espacio donde no te permitís ser consciente. Una de las cosas que dice Sharon siempre es: si hay algo que no está funcionando en tu vida, hay una pregunta que no estás haciendo. Porque las preguntas siempre son las que te abren a más información y a más conciencia. Y hablando de preguntas, no sé si había más preguntas por el chat, Lu. Sí, hay una pregunta aquí que hace referencia a algo que has dicho hace poco. Bueno, dice, ¿cuánta contribución económica puede traernos? Tengo el punto de vista de que es muy caro. También tenía ese punto de vista. Y lo grandioso de esto es que cada vez que empiezan a cambiar tus puntos de vista, empieza a ser diferente y se empiezan a mostrar cosas diferentes. Y cambiar el punto de vista sobre algo es gratis. No tenés que tener dinero para cambiar tu punto de vista, tenés que elegir cambiar tu punto de vista. Lo primero que haría es, primero, el punto de vista de que es caro, ¿verdad? ¿Es tuyo o es de alguien más? Porque somos psíquicos y estamos ahí percibiendo todo lo que es para otros, ¿verdad? Y les habla una persona que cuando tomó su primer fundamento no tenía el dinero, obviamente. No tenía, en su momento no tenía ni para la clase de barras. Y ese mismo año que tomé mi primera clase de barras, hice un montón de clases, empecé a tomar un montón de clases y cuando dije,
voy a tomar fundamento. A los, creo que fueron 3 meses y algo, me enteré que venía el facilitador y estaba ahí tomando fundamento. Entonces, como verán, mi parloteo es grande y me distraigo rápido, entonces la pregunta era sobre el dinero, que es caro, ¿verdad? Ujú. ¿Ese punto de vista es tuyo o es de alguien más? Y también es, si te dicen que podés cambiar, si podés obtener los cambios que has estado buscando durante toda tu vida, en tan solo 4 días, ¿no lo elegirías? A mí, una de las cosas que recibí fue cuando empecé a leer ese manual de fundamento la primera vez que lo tuve en mis manos, fue como, wow, era como de redescubrir algo que sabía que era posible y decía, está acá, realmente es verdad. Todo lo que pensaba en algún momento de mi vida que era posible, está acá, alguien lo puso en un manual y ahora lo tengo en mis manos. Es como, tengo el poder de crear lo que quiera de ahora en más con mi vida. Y fue como el tener la conciencia de lo que iba a crearse para mí, lo que lo hizo posible, ¿no? Para tener conciencia de qué es lo que va a crear en tu vida, tenés que hacer preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que más me gusta es que si elijo esto, por ejemplo, puede ser hacerlo con la clase de fundamento. Si elijo la clase de fundamento, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? ¿O en 10 años? ¿O en 20 años? Esto no quiere decir que se va a mostrar en 5, 10 o 20 años, sino simplemente estamos sacando tu mente calculadora del medio. Si elijo tomar la clase de fundamento, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? Y percibe la energía de ese futuro que vas a crear con una simple elección. Y hace el contraste. Si elijo esto, si elijo tomar mi clase de fundamento, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? Si no la elijo tomar, quiero decir. Si no elijo tomar mi clase de fundamento, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? Y ahí percibe la energía de lo que se va a crear. ¿Qué es más ligero? ¿Qué te emociona más? ¿Quién te entusiasma más? Acá dice Mónica, cuando hice mi primer fundamento cambiaron muchas cosas en mi vida. Tanto mi punto de vista de cuánto el dinero venía solo de trabajar, muchas horas, con sacrificio. Ahora el dinero viene con más facilidad. También puedes preguntar, ¿cuánto se va a expandir mi realidad financiera si elijo hacerme más consciente? Porque cada vez que expandís tu conciencia, cada vez que elegís algo que expande tu vida, se expande también, va como anexo, tu realidad financiera. Tienes que elegir cosas que expandan tu vida. Y interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que es mucho dinero. Realmente, si pudieras cambiar tu vida en 4 días, ¿no lo elegirías? ¿Cuántos de acá recibieron los que tomaron clase de barras? ¿Cuál fue la contribución de esa clase? ¿Son los mismos desde que tomaron su clase de barras a los que son hoy? Si fueran a devolverles el dinero, o los que ya tomaron fundamento, también. Te dicen, te voy a devolver el dinero de todos los fundamentos que tomaste, pero te voy a sacar todo lo que recibiste del fundamento. ¿Lo elegirías? En la clase de fundamento hablamos de, bueno, de la creación de tu vida, hablamos de los números de fundamento, de cómo los números cambian la realidad, hablamos de, bueno, de entidades, hay una parte en fundamento de entidades porque justamente las entidades son parte de tu conciencia, si estás excluyendo tu conciencia de entidades, estás dejando afuera mucha de tu conciencia. Tenemos otra parte donde se toca el tema de relaciones, tenemos otra parte donde hablamos de la libertad total, de cómo tener libertad total, que son parte de los 10 mandamientos de Access. Y esto de los 10 mandamientos es como un juego, ¿no? Es lo que tenés que hacer si querés tener libertad total.
¿Qué más? ¿Qué más? Relaciones, hablamos un poco del negocio, hablamos de ahora, bueno, cómo funcionan los 5 grandes y todas esas cosas nuevas que están viendo en Access. Y también ahora, en 2 semanitas, estoy tomando mi próximo entrenamiento de SF, que va a ser mi tercer entrenamiento de SF. Y siempre surgen muchas cositas nuevas que después se vuelcan obviamente a la clase de fundamentos. Así que los próximos fundamentos van a tener toda la energía de la actualización que se viene con estos trainings. Elisa Mar, ¿tenés una pregunta? No, no es una pregunta, es un comentario. En realidad preguntamos todo el día, ¿no? Pero de acuerdo a cuando tomé mi primera clase de barras, que la tomé con el punto de vista que la quería para mí, ¿tá? O sea que para mí, para mi casa, y la segunda, como me ayudó en muchas cosas, creó más expectativas, hice la segunda y después hice la tercera. Y ahora decido tomar el fundamento. De todo esto, lo que yo veo es que han cambiado mis puntos de vista en un 90%. Entonces yo ya no le tengo más miedo al dinero. Cuando no hay, porque no entró esta semana, ya va a venir. Y no me preocupa. Que eso para mí es fundamental, que antes era una preocupación constante. ¿tá? Los juicios, no me interesan los juicios, ¿tá? Ni de los que me dan, ni dar un juicio de una persona. Entonces todo eso hace que tu pasaje por este viaje sea más liviano. Y a mí eso me contribuye muchísimo. ¿tá? Entonces, realmente tengo una gran expectativa por el fundamento. No sé si lo voy a hacer muchas veces o pocas veces, pero bueno, creo que va a ser una apertura interesante, ¿no? Porque además, y lo último que digo, y la muestra de todo lo tengo en todo lo que he leído de Access, de la psicología pragmática, los seres de luz, el libro de Dain que estoy leyendo ahora, y cómo eso va cambiando y uno siente que como que está en un mundo que siempre quiso estar. ¿sí? Entonces es desde ahí que yo hago este aporte, ¿no? En cómo se va moviendo y va llegando, en especial lo que todos creo que queremos, ¿no? La paz, la calma en uno. Y después eso sale. Es que sí, cuando te vas volviendo más consciente, lo que empezás a recibir es eso, es como mucha más paz, más calma, más relajación. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que vos sos la fuente que mueve eso, que crea eso. Si hay algo que, por ejemplo, no está ingresando el dinero, ok, voy a hacer una pregunta. ¿Qué puedo ser o hacer hoy para cambiar esto con total facilidad? ¿Qué puedo elegir ahora que va a cambiar mi realidad? Y empezás a hacer preguntas y desde la pregunta es que todo se empieza a mover. Te empiezan a El llegar esas mantra, conciencias. El mantra, son todas herramientas. totalmente, totalmente. Sí. Eso Ujú, creo que no es poca cosa, ¿no? Para poder seguir adelante con esto y bueno, ir eligiendo, ujú, ¿no? tal cual. Preguntando y eligiendo. Bueno, Yo antes, gracias. gracias a vos, antes también tenía este punto de vista. Han cambiado mucho mis puntos de vista y sigo eligiendo que cambien. Y realmente sigo invirtiendo mucho en eso también porque, bueno, es mi vida, es mi realidad. Y qué es lo que quiero elegir, qué es lo que quiero crear en este universo, lo que quiero crear en este planeta, depende de mí. Entonces es como, yo voy por mucho más. No me voy a quedar solo con esto. Estoy aquí y ahora, por algo elegí esta encarnación, así que ¿qué quiero crear ahora? Y toda esta parte de la creencia o la parte de la aceptación son mentiras de esta realidad. La creencia es una de las más grandes mentiras de esta realidad, para que pienses y nunca sepas que la realidad se crea por vos, por ti mismo. Vos sos el creador de todo. ¿Qué querés crear? Y desde qué lugar lo querés crear. Con más facilidad, porque podés crearlo de muchas maneras. La cosa es
si lo querés hacer con facilidad, con gozo, con el disfrute de estar vivo, bueno, ¿qué podés elegir hoy que te dé eso? Como decís, si estás en conciencia, estás más relajada. ¿Por qué? Porque sabes que tenés un universo enorme sosteniendo tu espalda. Sabes que el universo está ahí acompañándote. Y que lo que vos elijas, que sea cada vez más grandioso para tu vida, Él te lo va a dar. Muchas veces te lo da de formas que te vas a sorprender, porque a veces en tu realidad no hay como algo definido para tanta grandiosidad. Yo antes pensaba que estaba completamente limitada. Antes de Access decía, pero esto no está bueno, porque por más que estaba trabajando de arquitecta, por más que estaba haciendo muchos cursos, clases y siempre indagando en todas estas cosas nuevas, holísticas que iban saliendo, decía, mis puntos de vista es, siempre voy a estar atada o nunca voy a tener libertad total porque mi vida va a depender del gobierno, va a depender de si tengo o no tengo dinero, va a depender de que soy mujer y que las mujeres ganan menos dinero que los hombres, va a depender de tantos puntos de vista de esta realidad que me había comprado desde que nací, prácticamente, que no había, para mí, en ese entonces, no tenía forma de crear algo diferente. Y cuando empecé a elegir diferente, cuando empecé a elegir algo más grandioso, y esto es como estirarte en tu elección, ¿no? Tenés que estirarte para ir hacia esos espacios donde realmente hay posibilidades nuevas, donde realmente subís el nivel a tu conciencia, donde realmente estás estirándote para llegar a algo que ni siquiera vos conocés, que ni siquiera vos tenés la certeza de lo que te va a dar, pero es como así, súper expansivo, gozoso, divertido. Y cada vez que te estirás hacia esos lugares y seguís la ligereza, seguís tu saber, seguís tu conciencia de lo que va a crear más para vos, más de eso se muestra. Y en un espacio completamente diferente. De hecho, yo te decía el otro día, ¿no? En el intercambio, que uno antes, al menos yo decía, ay, porque así me voy de vacaciones una vez al año y eras la reina. Ahora me quiero ir de vacaciones todos los meses y bueno, y además entender, ¿no? Que si me voy de vacaciones 3 días o me voy 10 días, es un regalo eso también. ¿No? Entonces es valorarlo como eso. Y todo lo que uno recibe da y da porque recibe, como dice Bresler, y genera como la gota del océano, ¿no? La expansión hacia todo lo demás. Es maravilloso. Maravilloso. Y también es permitirte elegir, ¿no? Esta elección donde elegís algo y siempre digo, tus elecciones no quedan grabadas en piedra y después de eso no hay vuelta atrás. Una vez que elegís, podés volver a elegir. Si no te gustó lo que elegiste, elegí diferente. Y siempre podés elegir algo nuevo. Esta es una de las herramientas de Access de la elección cada 10 segundos. Siempre podés volver a elegir. Siempre está disponible para vos la elección. Y no hay nada que te pueda limitar. Solamente te limitas cuando dejas de elegir. La elección es aquí y ahora. Vos podés elegir crear un futuro más grandioso aquí y ahora. Ya, en este segundo. La cosa es, ¿lo vas a elegir? Elección desde la amabilidad con nosotros mismos. Exacto, ¿qué es lo que te va a dar más de eso en tu vida, más amabilidad? ¿Tienen preguntas? Y para elegir la clase de fundamento no se necesita dinero. Lo único que requieren es elegirla. Porque vos elegís y ahí comienza el proceso de creación. Las cuatro fuentes de la creación es elección, pregunta, posibilidad y contribución. Y la primera es la elección. Elegís algo diferente, elegís cambio, elegís la clase de fundamento y después empezás a pedirle a esa clase también que te contribuya. Hay personas que dicen, no, directamente no puedo elegir esta clase porque no tengo dinero, que fue lo primero que salió de mi cabeza la primera vez que lo escuché. Ya cuando recibí la energía de cambios, cuando recibí como lo que se estaba mostrando para mí, simplemente por elegirlo,
fue como, wow, me gustaría más de esto, me gustaría tomar mi clase de fundamento. Y ahí lo elegí. Y cuando lo elegí, se fueron dando diferentes cosas que lo que hizo fue que tenga mi clase de fundamento unos meses después. ¿Ibas a decir algo, Lu? Sí, que había una pregunta interesante en el chat que te preguntan qué podemos hacer para generar el dinero y poder hacerlo. Te pregunto porque soy ama de casa y en este momento no tengo ingresos. Entonces, me gustaría, si puedo contar mi experiencia con mi primer fundamento, Por favor, te iba a preguntar eso, Por- si nos compartías eso. porque justamente me pasó esto. Yo era ama de casa y conocí las herramientas de Access en la pandemia online. Entonces, bueno, en una clase nos dijeron que cuando salgamos, pudiéramos salir, tomáramos una sesión de barras. Y entré en la página de Access y busqué a alguien cerca de mi ciudad y me fui a hacer barras. Y me encantó. Y cada mes iba a hacerme barras, pero no tenía el dinero para hacer la clase de barras. Y estuve 6 meses ahorrando, como yo era ama de casa, de la compra, un poquito, un poquito, un poquito, hasta que junté para mi clase de barras. Tomé mi primer clase de barras y a los 3 meses tomé el fundamento. Y en mi cabeza no entraba porque si para una clase tuve 6 meses para buscarlo, no tenía el dinero. No tenía el dinero, pero hice todo lo que se requería, ¿eh? Cosas que había dicho que nunca más iba a hacer, salir a buscar trabajos, vender cosas que tenía en casa que no usaba, bueno, un montón de cosas, pero no tenía el dinero completo del fundamento. La host me enviaba vídeos del facilitador y cuando yo veía los vídeos se me expandía, pero después iba a mi mente y decía, es que no tengo el dinero, es que no tengo el dinero. Bueno, el día antes del fundamento se lo confirmé. No tenía el dinero, pero a la media hora que le dije, sí, mañana estoy ahí, me llamaron para ofrecerme un trabajo en donde ganaba mucho más que el dinero que salía al fundamento. Y para mí fue wow. Dije, ahí pude entender lo que es la elección crea. Entonces elegí que mi vida iba a cambiar en ese fundamento. Yo llegué, en ese momento eran 4 días, me senté al lado del facilitador y no paré de hacerle preguntas durante los 4 días. Lloraba, me secaba las lágrimas y volvía a preguntar. Les preguntaba a las chicas, ¿queréis preguntar algo? No, volví a preguntar y volví a preguntar hasta que mi vida realmente cambió. Ese trabajo que elegí, cuando me lo dijeron, no estaba dentro de mi mente. Yo ya había dicho que ese tipo de trabajo ya no quería hacerlo, que yo ahora era terapeuta y quería dedicarme solo a las terapias. Pero la verdad que en ese trabajo fui muy feliz, me reí mucho, volví a conectar con la felicidad y todo eso fue a raíz de todos los cambios que hice en el fundamento. Entonces, a esta chica que dice que es ama de casa y que no tiene ingresos en este momento, preguntar qué es lo que se requiere y estar dispuesta a hacer lo que se requiera. Pero también es verdad que ahí pude entender lo que es la elección, porque en el momento que dije, mira, no sé cómo yo voy a hacer este fundamento, es que fue así, mágico. A la media hora me llamaron para ese trabajo que yo no lo podía creer. Y bueno, esto me aporté por si puede tener algún tipo de toma de conciencia o algo. Es incómodo, sí, porque a veces tenemos esos puntos de vista de decir, no, yo ya no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, ahora mi vida va a ser así, así, y tienes que romper y abrirte a hacer lo que se requiera. Y Totalmente, y es decirte así. que este ya será mi 4.º fundamento, o sea que una idea de lo que ha cambiado mi vida. 4 fundamentos y bueno, una lista de clases, no solo de fundamentos. Entonces, es decir, que cuando tú lo eliges, tu vida cambia. Es así, es elección. Primero, elegir lo que querés crear en tu vida, lo que te gustaría hacer, tener, crear, generar. Porque eso es lo que empieza a generar esa energía que mueve todo. Y es, ok, ¿elijo la clase? La elijo. ¿Cuándo va a ser la próxima clase de fundamento? Buscate tu próxima clase de fundamento, busca el lugar, busca la hora y ponela en tu calendario. Porque cuando lo elegís, se empieza a mostrar.
Y después es hasta clase de fundamento. ¿Estarías dispuesta a contribuirme para que esté ahí ese día? La clase es una entidad. Clase, ¿estás dispuesta a darme el dinero para que esté ahí ese día? ¿Y quién más está dispuesto a darme dinero? Universo, ¿me das mi dinero ahora, por favor? En Access hay muchísimas herramientas con respecto al dinero, porque es una de las cosas que más atora a las personas. El dinero es un implante distractor, te mantiene atorada en la necesidad del dinero, en la búsqueda del dinero, en el foco en todo el dinero que no tenés. Entonces más de eso se muestra, porque tu foco está en el dinero que no tenés y nunca en el que tenés, y lo que podés crear y generar. Y es elección. Primero elegís, después haces preguntas para que eso empiece a moverse y a cambiar. Y cuando vos haces una pregunta, lo que hace la pregunta es que abre infinitas posibilidades. Y ahí vuelves a elegir. Y la nueva elección abre un nuevo grupo de preguntas para que sigas eligiendo más. No tenés que detenerte, tenés que seguir creando más y más. Como yo les digo, también, así como Lu, como la otra muchacha que estaba diciendo acá por el chat, yo soy esto. Entonces, conclusión automática, no tengo dinero o no genero dinero. Yo soy arquitecta, pero en ese entonces trabajaba de arquitecta y tampoco tenía dinero. Por más que seas ama de casa, por más que tengas un título profesional, por más que seas lo que seas o lo que vos crees que sos, depende de vos. Depende de vos, depende de vos, depende de vos siempre. Rafael, ¿tenías una pregunta? Hola, ¿cómo están? Saludos desde Coge de Venezuela. Saludos. Quería preguntar, yo me soy recién iniciado. eh, Siempre he investigado esto sobre la energía, sobre los techos emocionales a nivel psicológico. Soy entrenador de artes marciales, tengo mi gimnasio y siempre he investigado eso, 25 años de experiencia, pero siempre tenía ese techo, esa forma de sabotearme. Alguien me dijo una vez, baja barreras y yo, ¿qué pasa? Entonces, no lo vas a entender, pero solo dilo. Repítelo muchas veces, baja barrera. Y yo, bueno, un día estaba muy estresado y me estaban pasando cosas y dije, bueno, bajo barreras. Y empecé a decirlo, bajo barrera, bajo barrera, bajo barrera. Y ya saben el resultado, todos los que están aquí. Y fue una realidad que yo dije, wow. Y empezó a decirme cosas, vuelve a elegir y me invitó a esta clase, por cierto. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Para hacer fundamentos es necesario pasar primero por Access o se puede hacer fundamentos sin haber pasado por Access? Muchas Buena gracias. pregunta. El requisito para poder tomar la clase de fundamento es que tomes una clase de barras. Una sola clase de barras, ni 3, ni 20, ni que seas facilitador. Con una clase de barras ya podés tomar tu clase de fundamento. Y no importa en qué momento la hayas tomado, si es muy reciente o si es muy antigua, ya cumplís con el requisito teniendo una clase de barras. ¿Por qué? Porque Muchas gracias. vas a necesitar correrte mucho las barras para esta clase, porque hay tanta información, hay tanto movimiento energético, que las barras lo que hacen es permitirte, bueno, actualizar con mucha más velocidad, permitirte que mientras estamos en la clase, las personas están corriendo barras, porque realmente está ingresando información nueva, estamos cambiando y actualizando a una velocidad que no te has permitido actualizar en mucho tiempo, y las barras permiten que ese cambio se dé mucho más rápido y con mucha más facilidad. Las barras se requieren por eso, para que el cambio, la actualización y todo lo que podés recibir sea mucho mayor. Bueno, disculpa eh, yo tuve dos experiencias con las corridas de barras. La primera fue bastante reveladora. La segunda me quedé dormido apenas me tocaron los pies. Eh, entonces, la experiencia con barra es hacer, qué sé yo, un taller o estás hablando de correr barras. Estoy hablando de que tomes la clase de barras, es cuando vas a un taller a aprender la técnica. No Ok. solamente que recibas sesiones, sino que vayas a aprender la técnica para que la aprendas vos, porque vas a estar en la clase de fundamento dando sesiones y recibiendo también.
Y también es una técnica que te puede permitir ingreso de dinero, como decía Lourdes hoy. Tomó su clase de barras y por ahí empezó a dar sesiones, empezó a mover la energía, empieza a cambiar tu realidad también, es otra fuente de ingresos. Y bueno, es una herramienta más. Vieron que por acá, en el chat, alguien decía, yo la elijo. Tendría que preguntar acerca de... Esta no era. Yo la elijo, dice acá. Pero me cuesta, vean esta parte donde dice, yo la elijo, pero me cuesta poder pagarla. ¿Cómo podría generar un ingreso extra para poder pagarlo? Bueno, ¿qué tal que el punto de vista no solamente es, tengo que generar un ingreso extra para poder pagarlo? Cada vez que decimos pero en Access, siempre decimos, yo lo elijo, pero no tengo dinero, pero no tengo tiempo, pero tengo que cuidar de mis hijos, pero lo que sea. El pero anula todo lo que dijiste antes. Si vos decís, esto es para mí, pero con el pero estás anulando todo. O sea que prestate atención a lo que decís después, porque esa es tu excusa por la cual estás poniendo, es la excusa o el motivo o la justificación que utilizás para elegir algo o para no elegirlo. Si vos te decís, yo la elijo, pero no puedo pagarla, entonces tu justificación ahí sería el dinero, y a veces es inconsciente, ¿no? Nuestro punto de vista crea nuestra realidad, y si no tenemos el dinero o creemos que no tenemos el dinero, entonces nunca lo vamos a poder tomar. Cuando vos pones pero, prestate atención a lo que estás diciendo después, porque ahí es donde te estás diciendo la verdad de la excusa o la justificación. Tenemos este punto de vista que tenemos que tener una razón lógica, donde ahí empiezan todas las computaciones de lo que voy a recibir, lo que voy a ganar, de lo que me voy a beneficiar si elijo esto. Y ahí es cuando lo limitas. Porque si vos tenés que elegir algo en base a una razón o una justificación, por lo general estás como, bueno, no permitiendo que todo eso sea más grande, por así decirlo, ¿se entiende? A lo que voy. Siempre que elegís algo, ya sea que sí o que no, fíjate la razón o la justificación, porque a eso es lo que estás poniendo por ahí, está en tu escala de jerarquías, de lo que no estás dispuesta a perder. Y muchas veces es, ¿qué es lo que te impide realmente de tomar esta clase? Si realmente la querés hacer. ¿El dinero? Ok. Si elijo la clase, ¿voy a poder pagarla? Ligero o pesado. Si elijo la clase, ¿voy a tener el dinero para tomarla? Ligero o pesado. Y cuando lo elegís, haces magia. Si no me creen, pruébenlo ustedes. Pruébenlo, elijan la clase. Tenemos próximas fechas para Fundamento, tenemos una en Uruguay del 23, 24, 25 y 26 de febrero. Después tenemos otra en Mallorca, en España, que es el, no sé si es 28, 29, 30 y 31, puede ser, de marzo. Así, Sí. ahí tenemos las fechas. Y bueno, vamos a tener más agendas. Si están ahí en el grupo de Expande tu Magia, también van a ver como otras agendas. Es ok, ¿dónde tengo clase de fundamento? ¿En qué hora? ¿En qué lugar? Lo ponen en la agenda. Universo, ¿qué requiero ser, hacer, crear, generar para tomar mi clase de fundamento? Universo, ¿qué requiero ser, hacer, crear o generar para tomar mi clase de fundamento? Como dijo Lourdes, elegí la clase y hice todo lo que requería hacer para tomarla. Todo lo que requiere ser o hacer. Y es así, lo empezás a crear. Y aparte, muchas personas también dicen, ay, bueno, pero el dinero, o me da esto, o me da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿A qué te estás aferrando? ¿O qué cambio estás rehusando poniendo como excusa el dinero? Porque muchas veces es una excusa y es una gran mentira, desde la cual todos son, o todos en algún momento son prisioneros de eso. ¿Qué tal que empezás a elegir cosas que te nutran, que expandan tu vida? Y también se va a expandir tu realidad con el dinero. ¿Alguna pregunta más? Acá. También vamos a estar en Ecuador y
Por acá Moni decía, nos vamos a Venezuela, Vir. Mónica es de Venezuela. Sí, nos vamos a Venezuela también. Esta noche estaba hablando con una personita de Venezuela y me contaba lo maravilloso que son las playas, los lugares, un país tan lindo y rico en tantas cosas. ¿Qué contribución podemos hacer para el país? ¿Qué pregunta vio preguntar alguien? Sí, yo, Dime, Virginia. Virginia. Nada, yo elijo la clase de fundamento y veo cómo hago con mi niña. Sí, eso no destruye nada, ¿verdad? A ver, de nuevo. ¿Elegís la clase de fundamento y qué? Y veo cómo hago con mi niña. Con tu niña. ¿Y la podés traer a la Claro, clase? cómo hago para dejarla 4 días. Si querés, la podés ¿Cómo? traer a la clase. Si ella está dispuesta a estar en la clase, siempre son bienvenidos los niños. Los niños en las Ah, clases de encantada. Access, ¿sí? Los niños en las clases de Access, si vienen con un adulto responsable, eh, si son menores de 15 años, no pagan las clases. Y si tienen 16 o 17 años, el valor de la clase para los jóvenes es la mitad. Y siempre son bienvenidos, Buenísimo. porque los Entonces niños estaré ahí tienen con mucha Melissa. magia. Sí, tráela, por favor. No saben lo mágico que son los niños. La otra vuelta estaba en una clase de Fundamento Global y había una niña que le decía a Gary, Gary, ¿podemos hacer una clase sin adultos? Porque los adultos continuamente dicen, sí, quiero cambiar esto, y después no cambian nada. Y para los niños es, quiero esto, y lo tienen. Son la demanda automática, no tienen el punto de vista de nada. Ellos es, dame esto es lo que quiero, y lo tienen. No tienen el punto de vista de, no lo voy a poder tener porque no tengo plata, los niños se visten, comen, hacen todo, y no están preocupados por el dinero. Lo demandan y lo tienen. La magia no es un problema para ellos. ¿Cómo sería elegir desde la magia? Desde la magia de los niños. Crear desde la magia que crean los niños. Desde la facilidad. Gracias. ¿A vos? ¿Alguna otra preguntita? Así que realmente, primero es elegirlo. Acá dice, yo lo elijo. Tendría que preguntar acerca de mi punto de vista de lo alto que está el dólar aquí en Argentina. Y el fundamento lo que te da también es eso, ¿no? Que no importa dónde estés, vos elegís y vos creas el cambio. Incluso yo soy una de las personas muy agradecidas cuando fue la pandemia, realmente, el haber tenido estas herramientas para crear una realidad diferente para mí durante la pandemia. Porque está como todo esto de todas las prohibiciones que se generaron, incluso hasta mi padre que, bueno, Está al living, le vamos a cambiar el piso, le vamos a poner piso flotante. Sí, se le puede poner piso flotante al living, no hay problema. ¿A México cuándo vienes? Vamos a ir pronto, me encanta México. Así que después me decís dónde y vamos a México. Parezco grande, pero soy menor, dice. No, realmente es cuando tenés estas herramientas, cuando realmente te empoderás y te das cuenta que sos el dueño de tu realidad, que todo pasa por vos, que vos sos la fuente de creación, todo cambia. Porque nos hacen creer que es al revés, que todo lo externo depende, que nuestra realidad depende de todo lo externo, y no es así. Hay personas que lo han perdido todo. El mismo Gary Douglas dice, yo perdí absolutamente todo en mi vida 4 veces. Y lo volví a crear. ¿Por qué? Porque siempre me tuve a mí. Y si estás dispuesta o dispuesto a hacer todo lo que sos, si estás dispuesta a realmente hacer todo lo que viniste a hacer en esta vida, en esta encarnación, no tenés que esperar a la próxima para que te salga bien si pensás que no le hiciste bien en esta. ¿Qué tal que tu elección puede generar el cambio aquí y ahora? Así lo fue para mí y así lo ha sido para muchas personas. Así que cuando aparezca el miedo, cuando aparezca la duda, cuando aparezca la ansiedad, pregúntense,
¿verdad? ¿Esto es mío o es de alguien más? Si voy más allá de esto, ¿qué es lo que voy a obtener para mí? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi elección? Y sobre todo, ¿qué quiero crear con esta vida? ¿Cuándo puedes repetir las 4? ¿Cuándo puedes repetir las 4, elegir preguntas y las otras 2? Ah, las 4 fuentes de la creación son elección, pregunta, posibilidad y contribución. La contribución es esta parte donde realmente nos permitimos recibir la contribución del universo. Es donde nos abrimos a la magia, donde no tenemos que resolverlo todos solos, donde la magia, los misterios y las posibilidades nos contribuyen y están ahí disponibles para nosotros, para crear con nosotros, para cooperar con nosotros. Cuando estás dispuesta a ir más allá de lo que crees posible para vos, es mágico. Eso es lo que les puedo decir. Realmente hoy nunca imaginé la vida que tengo hoy hace unos años atrás, y no hace mucho, realmente, hace apenas 5 años atrás. No creía que era posible nada de lo que hice el año pasado, no creí que era posible. Y el año anterior tampoco. Y realmente sigo a la pregunta y sigo pidiendo por más y sigo formándome, obviamente. Invierto muchísimo en formación porque eso me abre a muchísimo más cambios. Así que elijan ustedes qué vida quieren crear, qué es lo que les va a contribuir. ¿Tienen más preguntas? ¿No? Bueno, no sé si Lu o Siska tenían alguna pregunta o algo más que quieran agregar. Yo, Vir, si ¿qué queréis, si me preguntas dejáis, haces? os comparto una cosa, y es que yo hace 2 años tomé mi primera clase de barras y a día de hoy, ah, bueno, en estos 2 años he tomado muchas clases de Access que todas me han contribuido muchísimo y estoy más que agradecida. Cada día estoy más agradecida a Access por cómo ha cambiado mi vida, que realmente ha cambiado mucho. Y realmente cuando tomé mi primera clase de Access también pensé, ¿qué clase más cara? Y ahora pienso, wow, ¿cuántas clases he tomado en 2 años y las he pagado? Además, con facilidad. Pero además mi situación financiera ha mejorado muchísimo en estos 2 años, pero mucho. Estoy Ujú. mucho mejor ahora financieramente que hace 2 años atrás. O sea que todo, desde el momento en que realmente yo elegí tomar esa primera clase, que me parecía muy cara, a partir de ahí ha sido un increciendo, más y más y más y más. Y no paro de elegir, no paro de dar las gracias, estoy muy agradecida, pero no solo a Access, ¿no? Sino sobre todo estoy agradecida a mí por, por, por haberme permitido ese cambio y por haberme atrevido y decir, voy a elegir, elijo y wow, es como ya, es un no parar, es un no parar, es un no Ujú. parar. Entonces estoy muy agradecida por mí también, ¿no? Porque a Exacto. partir de ese momento, de hace 2 años que elegí más posibilidades, pues más posibilidades han aparecido en mi vida. Es así. Y podrían hacer preguntas. ¿Qué puedo elegir hoy que podría crear una posibilidad diferente que ni siquiera imagino? ¿No? ¿Qué puedo elegir hoy? Porque es así, cuando elegís para vos, cuando te permitís elegir para vos, porque continuamente estás eligiendo para los demás y pensás que de eso se trata la vida, de elegir por los demás y para los demás, cuando elegís para vos, también estás haciendo esa contribución para todos los demás, porque estás eligiendo cambiar vos, crearte, sobrecrearte, expandirte. Y desde esta conexión que estamos vinculadas absolutamente todos, cuando vos creas ese cambio en vos, lo ves en todos los demás también. Sos hasta una fuente de inspiración. Es como, me gusta lo que hace Siska. Me gustaría estar más feliz como Siska. Me gustaría estar más contenta. Me gustaría disfrutar más de la vida. Y todo se empieza a expandir.
Es así, como dice por acá, dice Adriana, el dinero fluye solo. Pero no los crean. Elijan ustedes y compruébenlo por ustedes mismos. Comprométanse con ustedes, porque el compromiso no es con nadie más, es con ustedes. Y el compromiso de ser realmente todo lo que vinieron a ser es con ustedes. Es así. ¿Qué puedo elegir hoy? Que va a crear una realidad completamente diferente, más allá de lo que puedo imaginar. Y permítanse eso, permítanse elegir más. Y cada vez que estén en miedo, duda, recuerden que son cosas externas a ustedes, están implantadas. Son mentiras de esta realidad, cosas que estás percibiendo de todos. Cuando percibas miedo, eso no es tuyo. Eso es una mentira desde la cual estás funcionando o algo que estás percibiendo. Si estás dispuesto a ir más allá del miedo, a reconocer que el miedo es una mentira, podés preguntar incluso, ok, ¿qué mentira, desde qué mentira estoy funcionando para crear esto como mi realidad? ¿Y cuál es mi realidad acá? ¿Y qué realidad te gustaría crear? Así que bueno, si no hay preguntas, vamos a terminar por aquí. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Después les vamos a pasar. Ahí hay una pregunta. Carolina. Hey, Caro. Bueno, tenemos una pregunta antes de irnos. ¿Puedes sacarte el mute? Ahora Sí, sí. ahí sí. ¿Sí me oye? Sí, Sí, sí. sí. Por fin te veo. Gracias. Gracias por la contribución. Yo estoy eligiendo el fundamento y te voy a decir algo. Todo lo que me llega es puro fundamento, puro fundamento. Y lo que estabas hablando anteriormente, ¿verdad? El dinero. Claro, yo no digo que por eso no lo voy a hacer, sino que ya hay muchos facilitadores, ¿verdad? Y viene uno aquí a Venezuela. Anteriormente también han venido otros. Y yo lo estoy eligiendo, esa clase. Y estoy trabajando más. Los ingresos que tengo no llegan, pero ni siquiera ni a 200. Entonces, ¿cómo se hace? Elegíla. Y elegíla más allá del dinero que tenés en el banco. Ok. Cuando yo la elegí, y realmente cuando yo les preguntaba a los facilitadores qué tenía que hacer, y ellos me decían, elegíla, era como, pero no me estás diciendo lo que tengo que hacer. Te lo estoy diciendo, tenés que elegir. Y elegir la clase es decir, ok, voy a tomar esta clase. No sé cómo, no sé de qué manera voy a obtener el dinero, pero lo voy a hacer. Y eso fue lo que yo hice. No sé de qué manera voy a obtener el dinero, pero yo elijo la clase, por sobre todo mis puntos de vista. Quiero mi clase de fundamento, la elijo, sea como sea. De esa manera fue que lo creé. Tenés que elegirla. Yo hice una clase así también. Yo no tenía nada de dinero, me fui para el terminal, pagué mi pasaje. Aparte del pasaje, ya tenía que irme en la noche y todavía me faltaba dinero. Y yo hice mi clase. ¿Cómo la hice? No sé cómo la hice, lo cierto, pero claro, la condición y la clase era menos costosa. Entonces yo digo Interesante punto de vista. Ahí tenés que, porque si ahí tenés un momento en que hiciste magia, que tomaste tu clase, dijiste, me faltaba hasta el dinero, pero yo hice mi clase. Y automáticamente ahí hiciste magia. Pero lo que haces después de eso es cortar la magia y decir, pero la clase era mucho más económica que esta que están planteando. ok, espero. Estás eliminando la magia después. ¿Qué tal que puedes decir, ok, ¿cuánta más magia puedo hacer para tomar mi clase? Porque sabes hacer magia, solamente que la anulás después por cositas automáticas que salen ahí. Ok, sí, ya. Ahora sí entendí. Gracias, preciosa. Te espero en Venezuela.
Ya andaremos por ahí, claro que sí. Ahora sí no se quita el mío. Ahí va. ¿Qué ibas a decir? No sé si era Lu o Siska que iban a empezar a hablar y yo las corté, perdón. No, simplemente muchas gracias porque ha sido muy contributiva la clase y la energía. Y muchas gracias a todos los que Muchas gracias. participaron también. Sí, y elijan, realmente, elijan por ustedes. Hagan preguntas, vean el regalo que van a recibir cuando realmente eligen la clase de fundamentos para ustedes, para nadie más. Es para crear muchísimo y tener muchísimo más de ustedes en su vida. Gracias.